Bien, el día de hoy nosotros vamos a trabajar el método científico. El método científico, ¿qué es lo que trata el método científico? Primeramente, antes de tratar el tema sobre el método científico, vamos a ver qué cosa es la ciencia, ¿ya? Como todos sabemos, la ciencia con el tiempo ha ido mejorando, ¿no? Al inicio todo era muy simple, no había, digamos, ni un tipo de normas o reglas para establecer algo, pero ahora ya, gracias al trabajo de los que trabajan ciencia, es decir, los científicos, se ha ido desarrollando mucho más. En primer lugar, ¿qué cosa es la ciencia? La ciencia es un vocablo o proviene del latín essentia, que en un sentido escrito significa saber, saber, ¿no? Eh, pero nosotros no necesitamos saber así de una manera rudimentaria, muy simple, sino el conocimiento. Cuando hablamos de ciencia, el conocimiento tiene que ser más con bastante raciocinio, con bastante razón. Por ejemplo, el conocimiento no puede ser empírico. Empírico, ¿qué quiere decir? Que sea así, sin ningún tipo de pruebas, ¿ya? O sea, algo así como quien dice, sin hacer exactamente, sin hacer algún tipo de experimentos, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablamos del clima, a veces hablamos de, por ejemplo, yo siempre he escuchado, no sé si ustedes también habrán escuchado, por ejemplo, cuando en las tardes hace demasiado viento, la gente dice a veces, es que va a haber temblor, ¿no? Siempre hablan así, ¿sí o no? Pero ese es un conocimiento empírico, no es algo de que ustedes, digamos, no está probado eso, o sea que la ciencia no ha probado, ya, porque se hay mucho viento, entonces, ¿qué va a ocurrir? De que va a haber un temblor, porque hasta ahora la ciencia no, no puede probar o puede predecir un temblor, un terremoto, sino puede sí dar aviso. O sea, por ejemplo, ahora ya hay, por ejemplo, ahora último, en el año pasado, acá en el Perú, ya se está probando un tipo de sensores. Pero ese ya cuando se está iniciando el temblor, no es que como que la ciencia diga, ¿sabe? Acá 7 días va a haber un temblor a tal hora con una exactitud, no, sino cuando esas alarmas van a funcionar o funcionan cuando, digamos, eh, las alarmas funcionan cuando ya se inició. Entonces, hay la gente, por ejemplo, que si hay un problema de tsunami, la gente va a tener unos 10 minutos para ir a partes altas, ¿no? O si suena la alarma, si estás en un sitio un poco peligroso, tienes minutos para irte tú a guarecerse, ¿no? Pero hay otras cosas que la ciencia sí puede hacer, que sí ya lo ha comprobado un montón de veces. Por ejemplo, los científicos o todo el mundo sabe que el agua hierve a los 100 grados centígrados, ¿no? Se ha probado de diferentes maneras. Entonces es una verdad absoluta, ¿no? Ya eso no hay que probar eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la ciencia. Ahora, la ciencia para validar esos conocimientos lo hace metódicamente, o sea, emplea métodos o fases. Esas fases o el conjunto de esas fases se llama el método científico, ¿ya? El método científico. Entonces, ¿qué cosa es el método científico? Es el método que utiliza un científico al estudiar a la naturaleza, ¿ya? Entonces, el científico estudia a la naturaleza. Esto que incluye primero, cuando tú
observas la naturaleza, vas a incluir técnicas de observación. Ahora, la observación no solamente se hace observar, mirar, sino con todos los sentidos. A veces tienes que emplear el sentido de olfato, el sentido del oído, ¿no? Por ejemplo, si a ti te dan una fruta, ¿no? Ya, por ejemplo, caso práctico, así. A veces los que venden piña, por ejemplo, como saben que la fruta está madura, la piña, ¿no? En especial la huelen, ¿no? No caserito, dice la piña, esta piña está madura. Lo sacan por el olor. O sea, sin necesidad de abrir la piña. Y aciertan, ¿no? A veces tú vas, no, caserito, dice, ¿cómo va a estar mentira? Pero tú abres la piña y está madurita, ¿no? A pesar de que la cáscara de repente está dura, tiene otra forma, ¿no? Entonces, igual, los científicos no solamente utilizan la vista, sino utilizan también todos los sentidos. Eso es lo que se llama observación, ¿no? Entonces son reglas, ¿no? Mira, en realidad son varias reglas que nosotros se ven, pero nosotros vamos a resumirlo en 4 reglas básicas, o en 4 fases. La primera fase que vamos a hacer nosotros es la observación, ¿ya? La observación. Entonces, la primera fase es la observación. Entonces tú observas observas algo y tú te vas a hacer algunas preguntas, ¿no? Ese tipo de preguntas o suposiciones de lo que va a ocurrir se llama hipótesis. Son 2 pasos. Y el tercer paso es cuando tú ya realizas la experimentación. Y el cuarto paso es cuando tú llegas a la conclusión, es decir, tú vas a rechazar o vas a admitir alguna de las hipótesis que tú has realizado. ¿Ya? Eso es lo que se llama el método científico. Actualmente, el método científico se emplea en las ciencias, por ejemplo, como es la biología, la química, la física y otras, ¿no? De ese nivel. Pero actualmente también se está utilizando este método en las ciencias sociales. Como ejemplo, la historia es una ciencia social. También en algunos casos, en algunos temas, están empleando este método científico. ¿Por qué es muy importante el método científico? Porque a los científicos, ¿no? Les ha permitido, número uno, descubrir cosas, pero también le ha permitido detectar fallas, porque algunas de las teorías, en un inicio pueden ser verdaderas, pero luego, con el tiempo, se pudo, se pudo corregir esos errores, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, muchos años, ustedes hay una teoría sobre el origen de la vida, ¿sí? El origen de la vida. Antiguamente se pensaba, había muchos siglos, ni siquiera estamos hablando años, se pensaba que la vida se generaba espontáneamente. Por ejemplo, como algunos científicos como hicieron, ya, yo voy a probarlo de la siguiente manera. Ponían, por ejemplo, en una botella restos de pajas, de heno, pajas, pajita, ¿no? Pasto seco, trapos, y lo dejaban en una, y lo dejaban, por ejemplo, en una choza, en un sitio descampado, y luego venían a los 2, 3 días y encontraban ratoncitos dentro de la botella. Entonces, por eso científicos, ya, yo estoy probando que la vida se genera espontáneamente, o sea, de la nada, ¡pum!, apareció vida, ¿no? Entonces, mucho tiempo ese tipo de creencias se tenía con respecto al origen de la vida, que la vida se generaba espontáneamente. Pero entonces ya hubo otros científicos, corrigieron eso, no.
los seres vivos nacen de otros seres vivos. Es la única razón. O sea, no pueden aparecer de la nada la vida, sino la vida o se origina de otro ser vivo. ¿Ya? Entonces, esa nueva teoría contradijo a la primera. Por eso que es muy importante utilizar el método científico, ¿ya? Para todo ese tipo de... O sea, los científicos para probar algo utilizan ese método, ¿ya? Eh, por ejemplo, a través de este método, por ejemplo, hay muchos estudios, por ejemplo, sobre el genoma humano, es por decir, el descubrimiento de los genes, ¿no? Y eso ha hecho de que se ocurra muchos avances en la medicina, muchos avances en la genética. Por ejemplo, un avance, ustedes siempre recordarán de la oveja, ¿cómo se llama la oveja que se replicó? Hay una oveja que se replicó, averigüen eso. Ese, por ejemplo, ya ves, eso por eso te pregunto, porque tú has hecho eso, ¿no? Claro, por ejemplo, se replicó una oveja igual, o sea, sin necesidad de que haya apareamiento, o sea, sacaron una célula, creo, del padre o de la madre de la oveja y la clonaron. O sea, sacaron otra oveja igualita que ella, ¿ya? Ese ha sido se ha utilizado ahí, se utilizó, de hecho, el método científico, ¿no? Ahí ha utilizado, ¿ya? Así como por ejemplo, y ese avance en la ciencia se da en todas las áreas, por ejemplo, en la física, en la astronomía. Por ejemplo, ahora ya hay más teorías acerca de cómo se originó el universo, ¿no? Ahora, ustedes siempre escuchan de los famosos huecos que hay en el espacio, los huecos negros, todo eso es avance que se ha hecho a través de la ciencia, ¿ya? Entonces todos esos aportes es lo que ha dado la ciencia. ¿A través de qué? De utilizar el método científico. Ojo, tengan en cuenta eso, ¿no? Que el método científico es el que utilizan los científicos. Nunca llevarse, o sea, la sociedad de los científicos nunca se lleva de conceptos así empíricos, ¿no? Tiene que ser, todos tienen que probarse, ¿ya? Y de igual manera, así se pruebe en un tiempo que algo es verdadero, algunos científicos con el tiempo logran avanzar más. Entonces dicen, no, esto no es así, es diferente. Listo, entonces este es, digamos, el método científico que nosotros lo vamos ahorita a hacer unos apuntes rápidos acerca de todo lo que hemos explicado, ¿ya? Ustedes, digamos, creo que en su tarea se les ha pedido solamente que hagan un experimento donde utilicen ustedes, o sea, lo describan, ¿no? Busquen en internet, ¿no? Un experimento, pero empleen ustedes los 4 pasos básicos que les estoy mencionando, ¿no? Del método científico. Listo, entonces hasta acá la clase de hoy y nos vemos la siguiente clase con otro tema del curso de biología.